La Game Boy Pocket es una versión más moderna de la Game Boy DMG, con un tamaño más reducido y menos consumo de pilas, pero sigue teniendo el problema de la pantalla sin retroiluminación. En este vídeo voy a instalarle un kit de retroiluminación. Lo primero de todo es abrir la consola retirando los 6 tornillos de la parte trasera mediante un destornillador trilobular. Una vez retirada la tapa, quito los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa base, desconecto la pantalla y retiro la placa. Ya con acceso a la pantalla, la retiro de la carcasa frontal. Para instalar el mod hay que retirar la lámina reflectante de la parte posterior de la pantalla. Con un cuchillo de manualidades despego las esquinas de la lámina con cuidado y poco a poco la voy separando de la pantalla. Hay que hacerlo con cuidado, ya que es de cristal y se podría romper o se podrían dañar los cables de cinta y provocar que algunas líneas no funcionasen. Por lo tanto, hay que tomárselo con calma y paciencia. Uso unas pinzas para facilitarme la tarea. Pasados varios minutos, consigo retirar completamente la lámina. Compruebo que la pantalla sigue funcionando conectándola a la placa base, poniendo el panel de luz del kit como fondo, el filtro polarizador entre ambos y un juego. Y tras conectar la consola a una fuente de alimentación y encenderla, se puede ver que la pantalla funciona sin problemas. El kit es el mismo que para la Game Boy DMG, pero con la diferencia de que el circuito Vivert es mucho más pequeño. El circuito Vivert se instala en la placa base de la consola, entre la CPU y el conector de pantalla. Antes de instalar el Vivert, corto 2 pistas que van de la CPU al conector. Después alineo el circuito Vivert con los pines correspondientes a las pistas que he cortado. Sueldo primero los contactos del circuito al condensador de la placa. De esta forma puedo ajustar su posición para que esté bien alineado. Ahora sueldo los 2 pines de la CPU a los contactos del circuito con hilo fino de estaño y mucho cuidado. Repito la operación con los pines del conector de la pantalla y habré acabado la instalación del Vivert. Ahora la imagen de la pantalla está en negativo y hay que rotar el filtro polarizador 90 grados para que se vea bien. Nos fijaremos bien en la línea que tiene marcada el polarizador para saber la orientación correcta. Hay que pegar el polarizador al panel de luz. Primero quito la lámina protectora del adhesivo del filtro, luego quito la lámina del panel de luz e inmediatamente empiezo a pegar el filtro al panel para evitar que entre alguna mota de polvo. Mientras coloco el filtro voy alisándolo para evitar que se queden burbujas. Después hago un poco de presión para sacar todo el aire que haya podido quedar atrapado. Quito el sobrante del filtro cortándolo con unas tijeras y retirando el protector que queda. Coloco el panel de luz en la parte trasera de la pantalla, que ahora tiene una tonalidad azul oscura. Ya puedo colocar la pantalla de vuelta a la carcasa frontal, colocando los cables hacia la parte inferior del pad direccional. Como los cables son cortos, les sueldo a cada uno un trozo extra de cable y aíslo el empalme con tubo termorretráctil. Limpio la placa base y las gomas conductivas antes de instalarlas de nuevo en la carcasa junto con los botones, asegurando la placa con sus 3 tornillos y vuelvo a conectar el cable de la pantalla. Ahora es el momento de los cables del panel de luz. Sueldo el cable negativo a este punto y luego sueldo la resistencia que venía con el kit a este punto cerca del condensador, para finalmente soldar el cable positivo a la resistencia. Y con esto se ha acabado la instalación. Conecto la consola a una fuente de alimentación y compruebo que funciona correctamente. Y por último, cierro y atornillo la parte trasera de la carcasa. Ahora la pantalla ha ganado en nitidez y visibilidad, mejorando la experiencia de juego, especialmente cuando hay poca luz. Desgraciadamente, ahora la consola consume casi el doble de energía que sin la modificación, lo que reduce a la mitad la duración de las pilas. La instalación de la modificación es prácticamente la misma que con la Game Boy DMG, solo que es un poco más fácil retirar el reflector de la Game Boy Pocket, pero es más difícil soldar el circuito Vivert. Pero una vez hecha la modificación, la consola se disfruta más. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.